La aparición esta semana de lo que era una prueba perdida en uno de los más sonados casos judiciales de los últimos tiempos en Colombia. Hablamos del video del estilista Mauricio Leal, genera una cantidad enorme de preguntas y de reflexiones sobre lo complejo que puede ser un proceso judicial en Colombia. Bienvenidos a La Clave. Don Ricardo Calderón, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan Roberto? Esta sí no la tenía yo en el menú de ustedes, porque aquí hemos tenido casos de corrupción, inteligencia militar, espionajes internacionales, pero este caso, ¿cómo llega la unidad investigativa de Noticias Caracol a meterse en un caso que además se supone que judicialmente está resuelto, que es el de la muerte, asesinato de Mauricio Leal a manos de su hermano Johnny, según la sentencia judicial? Nosotros llegamos a esto un poco por accidente, entre comillas. Hay un documental que se está haciendo desde hace ya 2 años sobre el caso de Mauricio Leal. Dentro de eso, los documentalistas encuentran un video que no se había visto nunca y nos buscan a nosotros, nos lo ponen de presente y dicen, mire, encontramos esta prueba, estamos haciendo este documental, nos dejan un video, nosotros le pedimos hacer una verificación sobre ese video. No era de muy buena calidad, se notaba que ese video estaba grabado con un celular sobre el video original y la idea era, nosotros le dijimos, es bastante relevante periodísticamente por una razón. El caso de Leal fue extremadamente mediático, la Fiscalía básicamente es el caso más emblemático de la Fiscalía Barbosa. Durante 2 años el país estuvo pendiente de esto. Era relevante preguntarse por qué ese video que encuentran estos documentalistas nunca se había conocido. Por eso terminamos un poco nosotros en esta historia. Sí, Ricardo, para ir por partes, cuando ustedes reciben ese documento fílmico que dura, ese video inicial, 22 o 23 segundos, ¿cómo empiezan el rastreo ustedes con las fuentes judiciales para establecer en qué parte del proceso debía estar o debía aparecer? Lo primero que nosotros hacemos es buscar a los abogados, tanto de Joyner, a algunos abogados de las víctimas e incluso a la misma Fiscalía, porque al hacer una revisión sobre todo el proceso, las audiencias, el juicio, este video no aparecía. Eso nos llamaba un poco la atención. Este video de 23 segundos nunca lo conoció la opinión pública y en el proceso jamás salió. Al preguntarle a los abogados, tanto del hermano del estilista como de las víctimas, nos dicen, nosotros nunca tuvimos ese material probatorio en el juicio. Ese material durante el proceso judicial debía haber sido evaluado, independientemente de cuál fuera la tesis de la defensa o de la Fiscalía. Sí. Buscamos al fiscal Burgos, que era el encargado. ¿Qué les dijo? Inicialmente nos sorprendió la respuesta, me dijo, yo no he visto ese video. Le preguntamos, este video está claro que lo tenía la Fiscalía, estaba dentro del celular y hacía parte de los elementos que están en el almacén de custodia de la Fiscalía. ¿Y qué respondió ahí? Nos pidió un tiempo, dijo, voy a preguntar a mi analista, a mi policía judicial. Al cabo de un par de horas me dice que no lo ha visto tampoco. Y 2 horas más tarde nos dice, no, me dice que él me pasó solo lo que era relevante para la teoría del caso. O sea, él no había visto ni el fiscal ni el perito el video y igual no consideraban que era parte fundamental del proceso. Exactamente. Pero ahí entonces me genera una duda, o sea, sí lo conocían. Claro, ahí es donde la Fiscalía se enreda. Claro, porque si le dicen, no lo conozco, pero después dicen, no, es que no lo consideramos importante, al fin, ¿qué? ¿Lo conocían o no lo conocían? Claro, y el enredo está... Es el hueco, ¿no? Ese es el hueco, justamente el hueco es porque en 2 años que dura todo este proceso, 2 años largo, nunca salió. Y la parte que es más grave, lo que denuncia la defensa y las familias y el abogado de las víctimas, Montaña, es que ellos tampoco lo conocieron. En este proceso hay una cosa que se llama lealtad procesal. La Fiscalía está obligada a ponerle de presente a las partes, a la defensa y a los abogados de las víctimas, todo lo que encontraron en la investigación, todos los materiales, incluido lo que había en los celulares, todas las pruebas, en aras de transparencia. Tienen que entregarle los mismos elementos que ellos tienen. Eso no ocurrió en este caso. En ese caso, y volvamos ya a cuando estalla la bomba en la edición de Noticias Caracol del domingo pasado, al comienzo muchos, y yo doy fe pues porque lo revisamos entre todos nosotros, que tanto el titular, lo que leen los presentadores, el texto de la investigación, en ningún momento se habló, y esto no es que nos estemos justificando, faltaría más, pero sí en aras de la claridad, nunca se habló de que la aparición de este video, inicialmente de 22 segundos,
podía cambiar el curso de la investigación. Lo que se dijo es todo lo que usted nos está diciendo, Richie, que digamos era un elemento desconocido que sí generaba una serie de dudas. Lo digo porque casi que en simultánea, minutos después, horas después, se conoce un pedazo adicional del video que entiendo que en total es de 40 y pico de segundos, 47 segundos, donde ya se escucha que él dice ¿qué más digo? Se ve la sombra, se ve la cosa que se demostraría que no fue Mauricio Leal el que se grabó cuando estaba acostado pues con puñaladas y con sangre. Ahí lo que queda claro es que se contó que había un nuevo elemento, no que se iba a desviar o que la investigación, que ya había terminado con una condena a Johnny Leal de 50 y pico de años, iba a cambiar o podía ser un elemento determinante para cambiar eso. Ese punto es muy importante porque un poco en la misión del domingo, cuando sacamos los 23 segundos, sí, la nota lo que pregunta, lo que hace es generar preguntas. ¿Por qué esto, que era un material relevante, incluso para la propia Fiscalía, claro, y para la defensa también, por qué esto que es tan importante nunca se conoció? Es un poco en lo que digamos ahí. En ese momento solo tenemos ese video de 23 segundos. Unas horas después, unas 10 horas después, aparece otro fragmento con otros 20 segundos adicionales que son muy contundentes, en donde ya aparece, es claro que hay una tercera, mucho más claro que hay una ¿Están grabando? Claro, en la nota, con los videos 23 segundos, nosotros incluso explícitamente decimos, acá no es claro si Mauricio Leal está haciendo esto espontáneamente o bajo coacción. ¿Y si lo grabó o si no lo grabó? Recuerdo que también generamos esa pregunta. Es lo que hacemos en eso. Empieza pues obviamente la reacción de todo el mundo, tanto de los abogados de las víctimas, que dice eso, lo que evidencia es que Johnny Leal fue tan malo que hasta hizo eso, grabar a su hermano, obligarlo. Obviamente los abogados de Johnny dicen, no señor, esto genera muchas dudas. A mí lo que me sorprende, y se lo tengo que decir y quiero su opinión, así como es de ambivalente la posición de la Fiscalía, diciendo primero, no, yo no lo conocía, después dicen, no, es que no lo consideramos importante, no, nosotros sí le entregamos el celular a la familia, es la posición precisamente de la Fiscalía. Eso sí deja unas dudas enormes, sobre todo en un caso, como dice usted, tan mediático. Y me quedo con una frase de la entrevista del domingo de la abogada de Johnny, que dice, si eso pasa con un caso tan mediático, semejante olvido, omisión, descuido, lo que usted quiera, ¿cómo será el caso de cualquier mortal? Ese es un poco el objetivo que teníamos con la nota del domingo. Esto no va a liberar a Johnny, no estamos defendiendo a Johnny, la nota jamás defiende, cuestiona... sí, que no cambia la investigación. Exacto, no cambia la investigación realmente, no va a terminar pasando nada de eso. Acá es el tema de cómo se lleva, si esto ocurre en un caso tan mediático que tenía todos los medios de comunicación encima, la gente casi que veía la audiencia durante el juicio. Era un reality. Era un reality, parecía el equivalente, entre comillas, el similar a O.J. Simpson. Que entonces todo el mundo estaba viendo el juicio, la condena en tiempo real. Entonces, por eso consideramos que era relevante. ¿Por qué? Porque no es fácil aún hoy entender por qué la Fiscalía omitió presentar esto. Porque independientemente, hay unas tesis que dicen, esto hubiera podido reforzar la tesis de la Fiscalía, que en el sentido que Johnny planeó una escena del crimen, obligó a su hermano a grabarse, y no entendemos es por qué. Ese error eventualmente es lo que algunos abogados, que se ha armado un gran debate jurídico, sobre si esto puede o no tumbar la condena, que puede pasar judicialmente. Es que a eso le iba a preguntar. El estatus hoy del proceso es que está cerrado, porque hubo una condena de la justicia contra Johnny Leal, creo que 55 años de cárcel, por haber matado a su hermano y a su mamá, sí, en las circunstancias que todo el mundo conoce. Esta prueba, ¿puede alguien alegar, ya sea por un motivo o por otro, decir, venga, ¿por qué no reabrimos, pedimos reapertura? Porque además alguien me decía, incluso yo no sé, es que esto como es una novela, no solamente que demostraría la culpabilidad de Johnny, sino que otras personas pudieron también haber participado. Esa es una de las preguntas que queda, porque es claro que hay una tercera persona, no sabemos si es Johnny, si es otro, es muy probable que sea Johnny, pero acá el debate jurídico tiene varias líneas, es decir, hay abogados. ¿En qué está ese proceso hoy? Él tiene una condena, en primera instancia, 55 años. Sí. Sus abogados apelaron, esta apelación va al tribunal. Hay algunos abogados que dicen, el tribunal solamente puede revisar esto con lo que se hizo durante el juicio. ¿No metiendo el video? No metiendo el video, por ejemplo. ¿Por qué?
porque el recurso es ese. Hay una tesis que dice que no se puede. Eso es lo que dicen algunos autores. Pero hay otros que dicen sí se podría. Sí se podría. Una prueba sobreviniente. Eso es lo que dicen algunos otros. Para un lado o para el otro. O para el otro. Es decir, acá el debate no está claro legalmente si hay una opción que se pueda volver a revisar esto. Hay una tercera línea que exponen otros juristas y es, esto puede tumbar el caso porque es una prueba, bueno, básicamente, y hubo una omisión muy grave de la Fiscalía. Incluso salió un símil muy parecido al del caso de Alec Baldwin en Estados Unidos. Sí. El actor que por accidente mata a una de sus asistentes. En una película. En una película. El juicio se cayó hace muy poco porque la Fiscalía omitió un papel, una prueba menor dentro del juicio. Y la juez dice, usted tenía que mostrarme todo independientemente de que eso fuera relevante o no para su tesis. Es la justicia americana, ¿no? Claro, habría que ver si no es un antecedente, sí, un poquito de diferencia. Sí, donde también cometen errores. Claro. Pero más allá de eso, que es importante lo que usted toca, Ricardo, es que aquí no estamos hablando de que ratificar una culpabilidad o poner en duda una culpabilidad en el caso de Johnny. Lo que muchas personas me han dicho a mí, expertos, es, yo vuelvo a la pepa del asunto que creo que usted le ha tocado en todo esto, Ricardo, y es ese papel de la Fiscalía. ¿Y sabe qué queda en evidencia? El afán de protagonismo. Eso es lo que intentamos nosotros exponer en la primera nota. Es decir, acá nadie está cuestionando que el señor Joyner tiene una condena en firme en 55 años. Nosotros no somos ni policías, ni jueces, ni fiscales, pero lo que hay un hecho es que el tipo está condenado, hay unas evidencias con las que lo condenan. La pregunta es por qué la Fiscalía no muestra esto. Y los argumentos y las explicaciones que ellos han dado después de que se conocen estos videos son muy poco convincentes. No, contradictorias. Sí. Y lo que, repito, ahí queda en evidencia es que también el tener tantos focos encima pareciera que los mareara. ¿Me da la impresión? Yo creo que primó un poco el espectáculo durante aprovechar el tema mediático y yo creo que la Fiscalía se casó por una tesis, por una serie de pruebas. Que, ojo, no estamos defendiendo a Johnny Leal, de acuerdo, para nada. Hay unos elementos gravísimos. Bueno, él confesó. Claro. Que después se echó para atrás, pero él confesó. Muy probable. No. Usted me pregunta qué creo, no tengo duda. Yo también creo, no tengo duda de que Johnny Leal mató al hermano y a la mamá. Los mató a los dos. Y eso no es lo que cuestionamos nosotros en la nota nuestra. Lo que cuestionamos es, hay que ser transparentes en un proceso ¿Cómo judicial. Aparece eso y nadie dice nada? Y nadie dice nada. Además, ¿cómo aparece así de la nada? Pues Richie, yo creo que este caso nos obliga también a repensarnos y a reflexionar realmente lo que tiene la justicia en sus manos. Y aquí no estamos tampoco juiciando, porque también la labor de los fiscales y jueces es muy dura. Es que ¿cuántos casos puede tener un fiscal de esos y un juez de esos? De acuerdo. Es que también es eso. De acuerdo. Acá es más por lo llamativo, es decir, uno supondría que en un caso tan mediático, pues le pondría mucho más cuidado a esto. Pero la reflexión de fondo es justamente lo que usted dice. ¿Qué pasa con el pobre ciudadano de pie que no tiene cómo pagar un abogado de prestigio, va con un defensor de oficio? Para que se pille bien que hay en su proceso. Claro, que un defensor que tiene 500 casos. No, eso es muy complicado. Don Richie, gracias por estar en La Clave. Roberto, con mucho gusto. Muy amable.